A debate con Alberto García. Gracias por continuar en Mega Noticias. Les saludo con mucho gusto a nombre de mi compañero Alberto García, titular de este espacio A Debate con. Hoy platicaremos del trabajo, una de las actividades más importantes para el ser humano, para la economía, las condiciones laborales. Y es que en este sexenio el salario mínimo en nuestro país se incrementó en más de 100%, lo que por supuesto generó un beneficio a millones de personas, pero que no se ha traducido en un incremento en la productividad de las empresas, en la eficacia de los trabajadores. En México persiste la alta rotación laboral, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Es importante que los trabajadores cada vez tengan mejores salarios, por supuesto, así como condiciones. Pero ¿qué pasa con las empresas cuando batallan por alcanzar las demandas salariales y de prestaciones? Bueno, un aumento salarial tampoco se está viendo reflejado en un incremento en la productividad. Veamos. En los últimos 5 años, el salario mínimo tuvo un incremento que favorece a la clase trabajadora y que ha sido absorbido por las empresas, a las que no les ha generado beneficios. Estamos haciendo reformas que benefician a los trabajadores, que estamos totalmente de acuerdo, pero también está apretando económicamente de una manera preocupante a los empleadores. Esto obviamente ha beneficiado mucho a la clase trabajadora, pero efectivamente ha representado mayores costos para las empresas, y las que más se han afectado, porque además esto ha sido un poco en consenso con los empresarios, pues son las pequeñas, las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Estaba apenas empezando el taller y no tenía prestaciones. Eso también pues era algo muy importante para mí, ¿no? En especialmente el seguro. Especialistas consideran que el aumento progresivo del salario mínimo, si bien ha mejorado las condiciones de ingreso de las familias, no se ha traducido aún en un incremento en la productividad de las empresas y, por el contrario, amenaza con engrosar aún más las filas de la informalidad. A marzo de 2024, el INEGI reportó que México tiene una población económicamente activa de 60.7 millones de personas, de las cuales 27.9% se encuentran trabajando en el sector informal, sin prestaciones, sin un salario mínimo y sin seguridad social. En la formalidad es donde se pagan horas extras, en la formalidad es donde se paga el PTU, en la formalidad es donde se afilian a los trabajadores al Seguro Social. En la informalidad no se pagan ni horas extras, no se pagan ni vacaciones, no se pagan ni pensiones, no se paga PTU y no hay temas ahí de subcontratación. Hay una informalidad que a veces roza la ilegalidad. Otra consecuencia es que el aumento salarial tampoco se ve reflejado en un incremento en la productividad propia de las empresas. Para las empresas sí ha significado obviamente un costo mayor, pero ahí creo que la alternativa tendría que ser, tanto desde el punto de vista empresarial como de los trabajadores, para mantener esta dinámica de incremento salarial, es aumentar la productividad. Una encuesta levantada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, refiere que la principal dificultad que enfrentan las empresas en materia laboral es la de cubrir sus vacantes. Negociar salarios y la escasez del personal calificado ocupan el segundo y tercer lugar de los problemas que identifican las empresas para poder cubrir esas plazas disponibles. Mega Noticias, Andrés Solís. A debate. Y para hablar de los puntos clave sobre este tema, saludamos en esta ocasión a Horacio Sánchez Bárcena. Él es docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y también al doctor Christopher Cernichiaro Reina, doctor en Ciencias Económicas por la UNAM. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones laborales en este momento? ¿Ha incrementado el salario? ¿Se han mejorado precisamente estas condiciones o vamos en retroceso? Comenzamos con Horacio. Adelante, Horacio. Hola, muy buenas tardes, Abel. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, de acuerdo al último informe del Coneval, la pobreza laboral disminuyó en 1.9% en promedio anual, considerando el primer trimestre de 2023 al primer trimestre de 2021. Es una señal importante en el sentido de que han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores en ese punto. Sin embargo, hay otros elementos que habría que considerar. Si bien es cierto que la pobreza laboral disminuyó, y un elemento importante al salario mínimo y las remuneraciones, también hay que decir
que hay otros rubros que no se vieron beneficiados en la misma proporción. Por ejemplo, uno que salta a la vista en el informe del Coneval tiene que ver con la desigualdad. Hablando de quintiles, los 4 últimos quintiles lograron mejorar, pero el primer quintil, que es donde se concentra el 20% de los trabajadores con menores ingresos, ahí hubo un retroceso del 15%. Así es que, bueno, el informe marca, se dejan ver algunos beneficios, pero también habría que ver esos otros elementos en donde nos tenemos que poner a trabajar para corregirlos. Claro. Horacio, gracias por este primer comentario. Ahora, Christopher, ¿se están mejorando las condiciones en el país para los trabajadores? Evidentemente tenemos una variedad de empleos, de profesiones, de oficios, pero con respecto a la economía formal, ¿cómo están estas condiciones? Hola, Abel, ¿qué tal? Bueno, en la economía formal, en contraste con la informal, justo como se mencionaba en el video de la introducción, pues sí tiende a haber mejores condiciones. Por ejemplo, retomando este concepto de pobreza laboral, cabe destacar que en el caso mexicano, pues esa es menor en el sector formal que en el informal. Sin embargo, no quiere decir que las condiciones laborales en México sean las óptimas o las mejores. Por ejemplo, este concepto de pobreza laboral, pues nos dice de un hogar que tiene un ingreso laboral y que le alcanza o no para comprar una cesta alimentaria, ¿no? Sin embargo, cabe destacar que hay varios conceptos a nivel internacional que definen la pobreza laboral de acuerdo con más carencias más allá de las alimentarias, por ejemplo, las sanitarias, las educativas, la capacidad de tener actividades de ocio. En ese sentido, yo creo que en México todavía nos falta mucho independientemente de que se esté en el sector formal o en el informal. Por un lado, como también se mencionaba en el video introductorio, pues es una cuestión de productividad, ¿no? También el ingreso que tengan los trabajadores. En la medida que esa productividad sea mayor, es posible o es más factible tener mejores salarios que permitan mejorar esa satisfacción de necesidades que hablaba, ¿no? Sanitarias, educativas, etcétera. Sin embargo, por el otro lado, aquí sí un poco en desacuerdo con lo que se mencionaba en el video introductorio. Dicen, es que en México en el sector formal sí se pagan las horas extras, siempre hay aportaciones patronales. Yo estoy en completo desacuerdo. Creo que todos, al menos yo sí tengo constancia de casos en sector privado y en sector público donde no se pagan horas extras, no se respetan horarios de trabajo, no se respetan periodos vacacionales. Y repito, es sector formal tanto del sector público como del sector privado. Entonces yo creo que para tener estas condiciones óptimas en el mercado laboral hay cosas que hacer tanto por el lado de los trabajadores como por el lado de las empresas y también del gobierno, ¿no? Como un órgano rector que no solamente se encarga de establecer leyes, sino de hacer que esas leyes se cumplan, perdón. Claro, Christopher, esto que mencionabas es muy importante porque sí, en el sector formal se tienen que aplicar las leyes. De ahí a que se cumplan o de ahí a que se sancionen, pues todavía hay una brecha importante y quizá ese es uno de los retos como marcas. Ahora, Horacio, quizá vamos a centrarnos en este momento en el tema del salario. Sí incrementó el salario, de hecho es uno de los logros que destaca el gobierno federal. ¿Esto a cuántas personas beneficia? ¿De qué manera contribuye a la economía? Y si realmente podemos considerarlo como una mejora en el tema salarial. De entrada, del 100% de trabajadores, 55% están en la informalidad. Ese 55% no sabe lo que es un salario mínimo. De entrada, esos se descartan. Queda el otro 45% que está en la formalidad. De ese 45%, el 30% percibe un salario mínimo. Es a los que se verían, en todo caso beneficiados. Ya sacando una operación así rápida, podríamos decir que 2 de cada 10 trabajadores a nivel nacional se benefician del incremento al salario mínimo. No obstante eso, el salario mínimo es un impulsor
de las demás remuneraciones, eso hay que decirlo. A lo mejor no corren de manera paralela, de manera directa. Y bueno, esto estoy comentando, bueno, se refleja en el informe que dio a conocer el Coneval. Yo soy incisivo ahí, o sea, 25 de las 32 entidades federativas disminuyeron el porcentaje de pobreza laboral, solamente 7 se incrementaron. Sin embargo, también aquí habría que señalar otras situaciones. La informalidad laboral, la informalidad laboral es un elemento que a final de cuentas es el que se tendría que ser objeto de disminución por parte de las políticas públicas. Estas asimetrías que visualizamos en esos indicadores se reflejan en otros, por ejemplo, en el índice de pobreza. Yo por aquí veía algunos datos que son sumamente relevantes. Por ejemplo, Chiapas tiene más del 60% de pobreza laboral. Oaxaca y Guerrero están más o menos por el caso 55%. Cuando nosotros observamos los índices de pobreza por entidad federativa, vemos que hay una coincidencia, que los estados con mayor pobreza laboral son estados que también contienen o que presentan altos índices de pobreza y de informalidad laboral. Luego, entonces, es loable las medidas que ha aplicado el gobierno en los últimos años de impulsar el crecimiento del salario mínimo. Sin embargo, el incremento del salario no puede ser por decreto, como decía el colega de la UNAM. Yo creo que el Estado en los próximos años debería de tener como propósito central mejorar la productividad de las empresas. El hecho de mejorar la productividad de las empresas, sí, lógicamente pensando en la micro y la pequeña, que son las que representan un alto porcentaje del tejido industrial en nuestro país, a partir de ahí tendrán condiciones para ofrecer mejores salarios a los trabajadores. Claro. Podríamos estar hablando de que sí, aunque en el discurso se destaca mucho el incremento al salario y por supuesto es positivo, bueno, no afecta a la gran mayoría y el fondo de la realidad laboral todavía tiene muchísimos retos. Horacio, Christopher, vamos a hacer una pausa, después de esto regresamos y vamos a platicar sobre las claves, cómo sí o si en definitiva pues tendríamos que quedarnos en estas condiciones laborales hasta el momento adversas.
Continuamos en Mega Noticias, hoy hablando sobre las condiciones laborales en México. Y vamos con el doctor Christopher. Doctor, ¿qué está pasando en México y por qué no se ha podido avanzar en las condiciones laborales? Hacías un planteamiento general de qué es lo que está generándose como reto y por qué no se ha avanzado. Necesitamos autoridades que hagan cumplir la ley. ¿Por qué también no hemos salido de un gran porcentaje del sector de trabajadores en la informalidad? ¿Por qué no se ha avanzado en el país? Hola, Abel. Pues es una excelente pregunta. Yo creo que es un fenómeno complejo. Por lo mismo, creo que es explicado por un montón de variables. Por un rato, como muy bien comentaba el doctor Horacio, pues una determinante o una causa de las condiciones laborales y las condiciones económicas actuales, pues es la existencia de un sector informal que es relativamente alto. Otro ahorita, el que tú muy bien replanteabas, Abel, de las causas que había mencionado hace ratito, pero especialmente el cumplimiento de la ley, ¿no? Yo creo que otra causa importante es que en general los gobiernos que hemos tenido, no solamente los actuales, no cumplen las leyes. Hay una debilidad institucional que genera condiciones precarias económicas y sociales, y el empleo solamente es una de las consecuencias. Por ejemplo, no sé, podemos hablar de una población que también tiene un nivel educativo menor al de otros países, como los de la OCDE, de otros países de ingreso alto, incluso menor a los de otros países de ingreso medio. Un país donde también los indicadores de impunidad son malos, hay mala seguridad pública. Considero que todo esto genera un cúmulo de razones para la que tengamos condiciones económicas malas, y el empleo pues es solo una de ellas, ¿no? Por ejemplo, retomando un poco el tema de los salarios, pero quizá centrándonos en su poder adquisitivo, también podemos ver que son salarios cuyo poder de compra normalmente crece más despacio que los precios, ¿no? Es decir, el salario crece más despacio que lo que tiene que comprar. Entonces, eso pues disminuye la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades educativas, de seguridad, de desarrollo. Yo considero que todo eso es lo que nos tiene en las condiciones económicas actuales. También pienso que no solamente es responsabilidad del gobierno la situación en la que estamos. A veces creo que le damos demasiado peso al sector público en el destino económico del país, cuando el sector privado pues también contribuye, ¿no? No solamente las empresas, también los hogares, quizá con las actitudes que tenemos de respetar o no las leyes. Creo que las condiciones económicas actuales son un reflejo de las carencias que tenemos actualmente como sociedad. Claro, importante esto que mencionas, sobre todo el tema de los salarios y que finalmente no alcanzan para la población, porque quizá ese es el indicador más palpable. Las personas cuando dicen, bueno, sí aumentó el salario, pero no estoy logrando comprar lo que necesito. Y por supuesto, entonces, cuando tenemos un país con retos en materia de seguridad, con retos en materia de impunidad, de justicia, bueno, pues no podríamos esperar que todo marchara bien en el tema salarial, incluso en el tema educativo. Ahora, Horacio, el tema de la productividad, ¿por qué no estamos siendo productivos? Y quizá Christopher ya nos daba pues uno de los factores, quizá tiene que ver con la educación, la capacitación para el trabajo, las cualidades, en fin, todo lo que tendría que tener un perfil laboral y que en muchas ocasiones no se está llenando. ¿Cómo podemos enfocar este tema de la productividad y visualizarlo en nuestro país? Sí, pues yo creo que aquí efectivamente el origen de esto no es un factor, no es factores, es multifactorial. Fíjate que de los 5 millones, poquito más de empresas que hay en el país o que conforman el tejido industrial, el 97-98% son micro pequeñas. De ese, el 40-50%, de un 40 a un 50% están en la informalidad. Lógicamente, estas empresas que están en la informalidad pues van a reflejar poca productividad, son pequeños negocios familiares.
en donde no hay capacitación, en donde no hay tecnología y bueno, carecen de otros elementos, no hay créditos, en fin. Este tipo de empresas no se les puede pedir que incrementen la productividad, son empresas que están en la sobrevivencia. Aquí la política pública va a ser central. O sea, por muchas ganas que le echen estos emprendedores, estos empresarios micro y pequeños, sí requieren un apoyo adicional. Y bueno, para eso está la política pública, la cual debe de generar incentivos para incrementar la productividad de estas empresas. Paralelamente a eso, creo que en los últimos años se ha carecido de una estrategia de desarrollo industrial y desarrollo económico en el país. En el actual sexenio se ha actuado mucho del lado de la demanda y yo no estoy en contra de eso, al contrario, creo que se han hecho algunas cosas bien, pero sí hace falta visualizar y dar más apoyos, más incentivos a la otra parte, que sería la oferta agregada, donde está la empresa. Se necesita apoyar la empresa. Si nosotros estamos diciendo que algo que genera precariedad laboral es la informalidad, pues entonces ahí la medicina debe de ser incrementar empleos informales. Y eso se van a ir dando en la medida que las empresas se vayan fortaleciendo, en la medida que estas empresas vayan mostrando mayores índices de productividad. Yo insisto, en esa medida irán otorgando mejores salarios y esto evidentemente repercute de manera favorable en las familias. Fíjate, doy un último dato muy rápido. Una forma en que las familias que están en pobreza laboral costean la canasta básica es a partir de las transferencias que hace el gobierno federal y de las remesas. Esto ayuda a que complementen la adquisición de esa canasta básica o de alimentos que se requieren en estas familias que tienen ingresos laborales por debajo de la canasta. Entonces, eso es muy relevante. En la medida que las empresas se vayan fortaleciendo, el gobierno también se va a ir desahogando en cuanto a destinar menos recursos a los apoyos sociales y a lo mejor incrementar los recursos en otros ámbitos, como es el educativo y el de salud. Claro, interesante esto que compartes porque mencionaba Christopher, sí, las empresas deberían de estar cumpliendo la ley, ser honestas, prácticamente respetando todas las normas laborales, pero por el otro lado, si no hay un impulso también de la autoridad con políticas públicas, compartiendo el conocimiento, compartiendo algún apoyo, una guía para ellas, bueno, pues no se va a encontrar la ruta. Interesante lo que estamos platicando esta tarde. Vamos a hacer otra pausa y regresamos, si les parece, a los contrastes y a la brecha. Tenemos multinacionales donde se están cumpliendo muchos parámetros, incluso los salarios son más altos, y del otro lado están, como ya lo mencionaban, el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen un reto mayúsculo para hacer cumplir todo este tema laboral. Volvemos después de 2 minutos.
Continuamos en Mega Noticias, el tema laboral esta tarde. Y bueno, vamos contigo, Christopher. ¿Qué pasa con estas dos realidades? Las empresas transnacionales, mejores salarios, mejores prestaciones, incluso contratación de distintos seguros para sus trabajadores, capacitación y hasta centros de enseñanza y de mejoría. ¿Qué está pasando con la otra realidad? ¿Hasta dónde pueden estas empresas beneficiar en este incremento de las condiciones laborales o de mejores condiciones laborales? Y si también las condiciones del capital humano en el país están o estarían frenando la llegada de más empresas ahora con la relocalización. Mira, en el caso de las condiciones laborales que ofrecen tanto empresas multinacionales, internacionales en comparación con las nacionales, yo creo que a veces estas empresas que vienen de otros países también tienen ciertos beneficios fiscales que quizá no tienen las empresas nacionales, como por ejemplo la sección de impuestos. Por ejemplo, en el plano municipal, muchas veces en los terrenos donde se van a poner estas empresas no se les cobra impuestos como el pago de predial o bien se les condona el servicio del agua, y yo creo que pues eso les generaría una facilidad, ¿no?, para transferir estos recursos a mayores remuneraciones para sus empleados o mayores prestaciones. Yo creo que también en el caso de las empresas mexicanas, si tomamos en cuenta también el sector informal, pues el que den menos remuneraciones o que den menos prestaciones se puede deber justo a esto, ¿no? Hay que varias que operan fuera del marco de la ley, con estas por refiriéndome a las empresas informales. Aunque aquí, te soy sincero, yo haría más bien como una advertencia a tampoco creer que por ser empresas internacionales respetarán las condiciones laborales o van a dar mejores condiciones laborales. Quizá también ellas tienen, quién sabe, empleados contratados de manera informal, o realmente las condiciones laborales no son tan buenas como aparentan. Quizá pues yo te doy registros en un checador de que efectivamente trabajaste 8 horas, pero esos horarios se exceden, ¿no? Yo creo que probablemente en el plano real, tanto las empresas nacionales como las multinacionales seguramente tendrán prácticas que no son tan ideales como las platican, ¿no? Claro. Ahora, Horacio, de esto es lo que hablabas. Quizá algunas empresas pequeñas y medianas pues no tienen todos estos apoyos fiscales o incluso la condonación de algunos servicios públicos, y por eso, bueno, pues también no tienen un beneficio y quizá un impulso en momentos delicados que pueden ser los primeros años de operación. Claro, un alto porcentaje de micro y pequeñas empresas podrían formar parte de las cadenas productivas de estas grandes empresas. Yo por eso insisto, se tiene que trazar una estrategia de mediano y largo plazo y ver cómo podemos sumar ese tipo de empresas a esa grande empresa transnacional. Te voy a poner un caso muy concreto: la industria de los automóviles, donde acá tenemos empresotas gigantescas transnacionales como Volkswagen, Ford, Audi. Fíjate que por cada auto que exportan estas empresas, importan el 85% de insumos. Es decir, el carro que sale de México contiene 85% de insumos importados. Ya cuando vemos el resultado al final del día del comercio, pues casi salimos tablas. Y eso que somos de los campeones a nivel mundial en exportaciones. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que un 50% del auto que se exporta hacia el exterior tuviese contenido mexicano. Y ahí es donde entran las micro y pequeñas empresas. Pero esto requiere de una estrategia que va desde la parte de incentivos fiscales hasta la formación de capital humano en nuestro país. Creo yo que son dos elementos fundamentales. Te voy a proporcionar otros dos datos. Las empresas transnacionales generan cerca del 30% de empleo. Bueno, empresas grandotas y medianas. La micro generan el 65% del empleo. Pero a la hora que vemos lo que cada una aporta al Producto Interno Bruto, las cosas se revierten. Las grandotas y las medianas más o menos generan
40% y la micro y la pequeña generan el 40%. Entonces ahí lo que vamos a mirar es que la grandota y la mediana tienen altos índices de productividad y la micro y la pequeña tienen bajos niveles de productividad. Entonces yo creo que la ecuación no es muy complicada. En 25 años de TLC no se hizo nada, no se aprovechó, no despegamos industrialmente. A partir de que se implementa, el TEMEC sustituye al TLC, tampoco hemos visto una estrategia en donde se definan sectores, regiones, de acuerdo a sus ventajas competitivas, y eso pues reditúa en lo que tenemos. Un tejido industrial muy débil, nacional. El gobierno y sus políticas públicas deberían ir canalizadas a la micro y pequeña empresa. La grandota y la mediana requieren de mayor regulación, como dice el compañero, el doctor. La micro y la pequeña sí requieren de muchos incentivos y muchos instrumentos de política pública para poderse fortalecer. Pero yo insisto, es importante que se fortalezca la cadena productiva nacional. Claro. Bueno, pues ahí tenemos las condiciones laborales, los avances que se han dado y que se han presumido muchísimo por el gobierno federal y sobre todo los retos. Estamos ya en la recta final de A Debate Con, pero pues vamos a revisar en un último comentario, minuto y medio, ¿qué esperamos entonces de la próxima administración en tema de empleo, de condiciones laborales y sobre todo del aprovechamiento del nearshoring? Christopher, comenzamos contigo. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad no espero un cambio radical en relación con los años anteriores. No hay algo que me haga creer lo contrario, como que van a mejorar o a mejorar o empeorar las condiciones laborales o la actividad económica en sí. Pienso que asumiendo una ausencia de grandes eventos económicos como lo fue la pandemia o fue la recesión de 2009, seguiremos en una tendencia más o menos similar. Creo que un camino para una mejora de estas variables económicas que hemos platicado es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de las reglas, no solamente que se escriban normas más estrictas y supuestamente mejores, sino que se obligue a su cumplimiento, que tanto empresas como personas, como funcionarios públicos, si no cumplimos las leyes, que se nos castigue y que se obligue ese cumplimiento para que las cosas empiecen a funcionar en la vida real como funcionan en la teoría. Gracias, Abel. Claro. Ahora, Horacio, tú ya decías qué es lo que tenemos que hacer. ¿Lo va a hacer la próxima administración o lo ves complicado? Pues ya de entrada, los funcionarios que están nombrándose en el futuro gabinete, pues creo que mandan un mensaje hasta cierto punto positivo. 80% técnica y experiencia, 20% lealtad y todo lo que conocemos. Creo que es un primer punto relevante. Lo otro, pues es necesario un viraje radical y que se pongan sobre la mesa estrategias de mediano y de largo plazo, de 10 a 15 años, para que esto pueda funcionar y no estar pensando en un sexenio y en que vamos a repetir. Creo que eso no ha funcionado. Tenemos un sector industrial frágil, débil. No podemos seguir dependiendo en los próximos años de las remesas. Es una verdadera desgracia que los mexicanos que no encuentran posibilidades de desarrollo en el país se tengan que ir hacia otros países, hacia Estados Unidos en particular, y que allá trabajen, que allá pongan en práctica sus conocimientos y que manden hacia México lo que allá perciben, y que nosotros nos acostumbremos a esa situación o a los apoyos directos. Lo digo, como lo he dicho en otros espacios, la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza es generando riqueza, y la riqueza se genera en las empresas. Por lo tanto, hay que fortalecer a nuestras empresas, que en un alto porcentaje son micro y pequeñas, y una que otra mediana y grandota. Creo que ahí está la clave para que nuestro país pueda avanzar en los próximos años y generar mejores condiciones para las futuras generaciones. Muchísimas gracias a Horacio Sánchez Bárcena, docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y al doctor Christopher Cernicharo Reina, doctor en Ciencias Económicas por la UAM. A ambos, muchísimas gracias. Ahí está el reto
Desafortunadamente las expectativas no son tan positivas, pero sí está una ruta. Gracias, vamos a la pausa. Vamos con la información más importante al momento. En el caso Ayotzinapa se le acabó el tiempo al presidente López Obrador y prepara un cerrojazo para el senador Emilio Álvarez y Casa. Con la nueva ley de amnistía se busca exonerar a militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Iguala, esto en septiembre de 2014. Si algo nos llega a pasar a nosotros, hacemos responsable, yo hago responsable de López Obrador, de mi integridad y la de mi familia. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reunieron durante 5 horas para analizar el presupuesto de egresos que será enviado a la Cámara de Diputados. A su salida, con un escueto "estamos trabajando en ello", confirmó que ya tomó el control sobre el gasto que se ejercerá en la administración de 2025, sobre todo garantizar los recursos para programas sociales estrella, como la beca universal para estudiantes de nivel básico y el apoyo a mujeres entre 60 y 64 años de edad. Por la tarde se reunirá con la canciller Alicia Bárcena, quien fue designada como secretaria del Medio Ambiente. Hasta aquí la información más relevante. A nombre de mi compañero Alberto García le doy las gracias por su compañía y siga en Mega Noticias. De frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Los saludo. Yo soy Estefanía Naro y ha llegado la hora de hablar de frente sobre la información más relevante.